buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o buena madrugada a la hora que estés viendo este video. Vamos con la tercera parte de componentes inorgánicos. Bueno, digo tercera parte, dice clase 2.1, la subí como clase 2.1 para que ustedes sepan que a partir de aquí es el segundo tema y es otro quiz aparte. ¿Qué? Otro quiz aparte del primero. Ok, perdón, este es el 2.2. Esta viene siendo la clase 2.2. Para que sepan que 2.1 y 2.2 es el quiz, el segundo quiz. La otra, el 1.2, ya saben que va para el primero. Ok, eso es bastante. El primero tengo que rectificar aquí una cosa. Es que ya se les voy a enseñar. Yo en el video anterior dije dije cascada de electrones. Dije cascada de electrones y el término no es correcto. La cascada de electrones, ellos hablan de que es una cadena de electrones, eso habla de otra cosa, y es lluvia de electrones, este modelo para los orbitales. Se llama lluvia de electrones, y yo dije cascada, rectifico, y si anotaron, si están anotando, bueno, rectifiquen eso ahí. Ok. Componentes inorgánicos de los seres vivos. Ok, para entender un poco qué es un componente inorgánico, mejor vamos a hablar primero de lo que es un componente orgánico. Los compuestos orgánicos son aquellos que usan como base de construcción al átomo de carbono, por lo regular combinado con átomos de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿verdad? La unión de átomos de carbono forman cadena, da lugar a muchísimos compuestos. Entonces, palabras más, palabras menos, pareciera que una definición, sí, por encimita, que todo lo que tenga carbono es orgánico. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice los componentes inorgánicos. Ojo, pareciera así dentro de nuestra idiosincrasia, por idiosincrasia, o sea, que no sabemos nada orgánica, pero vamos a ver qué es lo que dice los compuestos inorgánicos. Entonces, los compuestos inorgánicos son aquellos formados por cualquier combinación de elementos químicos, excluyendo a los compuestos, o sea, esta definición excluye a los compuestos orgánicos. Sin embargo, esto, nótese que, por ejemplo, el dióxido de carbono, CO2, tiene carbono y es considerado inorgánico, no encaja estrictamente en esa definición. O sea, entonces, la definición, porque dice que el carbono de hidrógeno, el dióxido de carbono no tiene hidrógeno. Entonces, no entiendo muy bien por qué, pero, o sea, para que vean que para decir un compuesto, si es orgánico o no, bueno, tiene que cumplir ciertas cosas, que no vamos a ver en este curso porque no es química orgánica. Así que ustedes tienen un profesor asignado o profesora de química orgánica, entonces deben de saber cuándo es un componente orgánico y cuánto no. Entonces, para que vean que el dióxido de carbono no lo es, entonces, pero bueno, para no matarnos mucho la vida, siempre vamos a hablar. Los componentes inorgánicos principales de los seres vivos, cuerpo humano, células, vamos a ver, tenemos el agua, tenemos minerales y tenemos los iones. Entonces vamos a tratar primero el agua. El agua, que es lo que uno da los conceptos. El agua, entonces vamos a un breve concepto aquí. El agua es una sustancia, ¿verdad?, incolora, insípida, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Vamos a estudiar esta estructura de la molécula. Vamos a estudiar esta estructura. El agua forma parte de los componentes inorgánicos. El agua es el componente inorgánico principal en todos los seres vivos, ¿verdad? Ya vimos que el oxígeno formaba parte importante, ok, en las otras clases. También es un componente principal en el peso de las personas. O sea, 60% del peso corporal viene dada por agua. De todas formas que una persona que pese 70 kilos, un 47 por 42 kilos
vienen dados por el agua. Bueno, sin embargo hay otras cosas que hay que aclarar porque a veces es agua mezclado con medio interno, hay otras cosas que hay que aclarar aquí, ok. Pero bueno, a duras, para no complicarnos la vida, 60% de peso corporal es agua ahorita. En fisiología es un tanto diferente. Ok. Em, la estructura del agua, ¿verdad? Está dado por dos átomos en un oxígeno y se mantienen unidas por enlaces covalentes. Ahora le vamos a poner apellido a ese enlace covalente. Es un enlace covalente polar. Enlace covalente polar. ¿Qué quiere decir que es un enlace covalente polar? Bueno, vamos. Primero, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver. El agua es un solvente, para ver que todo esto está relacionado. El agua es un solvente biológico ideal. ¿Por qué el agua es un solvente biológico ideal? Bueno, por las características de la molécula. ¿Cuáles son esas características de la molécula? Bueno, primero que es tetraédrica, ligeramente asimétrica. El enlace covalente es un enlace covalente polar. De esa forma, ¿verdad? Esa forma así, esa ligera asimetría y ese enlace covalente polar, que es un enlace covalente polar, es el que se forma cuando los que participan en la unión del enlace covalente, un átomo, en este caso el oxígeno, es más, tiene más afinidad que por electrones que por lo tanto, hay uno que tiene más, o sea, hay una desnivel de energía y por lo tanto, ese enlace covalente polar hace que esta unión, la molécula forme dipolos, que se forma una zona ligeramente negativa del lado del oxígeno y una forma ligeramente positiva del lado del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, tetraédrica, asimétrica, covalente polar, dipolo, zona ligeramente, entonces forma dipolo. Y de esta forma, ¿verdad? Ella puede interactuar mejor con otras moléculas. Porque no pueden interactuar de un lado, interactúa del otro, ¿verdad? Y la forma le da que ella se pueda, la forma y forma económica, por decir, hace que sea el solvente biológico ideal. O sea, es la estructura química la que le da esa forma, pues. Como es simétrica, forma dipolo, ¿verdad? Las moléculas de agua son polares, que forman dipolos. Si le pregunto por qué el agua son polares, ya ustedes saben que es por el enlace covalente polar. Okay. La polaridad del agua es además responsable de su afinidad de otras sustancias polares, ¿okay? Y su tendencia al movimiento capilar. Las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno. Lo vamos a ver en la otra diapositiva. Esta zona ligeramente positiva y esta zona ligeramente negativa hace que se una. Si hay otra molécula de agua por aquí, del parte de oxígeno, se forma entonces un puente de hidrógeno. Vamos a estudiar ahorita ese puente de hidrógeno mejor en la otra diapositiva. La formación de enlaces de hidrógeno hace que el agua sea cohesiva y adhesiva. Cohesiva y adhesiva. Vamos a ver. Cohesiva. Cohesiva. No llego, pero trato de llegar cohesiva. Cohesiva quiere decir que la propiedad que tiene esta molécula de unirse entre ella misma y mantenerse juntas. Y la adhesión es la propiedad que tiene esta molécula de fijarse a otras moléculas. ¿Okay? Cohesión entre ella misma, adhesión entre otras moléculas, fijación a otras moléculas, adhesión, fijación a otras moléculas. Ok, dos cosas distintas. Y eso lo da los enlaces de hidrógeno. Ok, vamos a ver. La siguiente diapositiva, esperen, déjenme repasar a mí el concepto de enlace covalente polar. Vamos a ver. Para que recordemos video pasado, son polares si un átomo posee mayor afinidad por electrones que el otro. Entonces, ¿cómo se come esto? Vamos a verlo. Entonces, en el enlace covalente polar,
un elemento tiene más afinidad por los electrones que el otro. En este caso, el oxígeno tiene mayor afinidad por electrones que el hidrógeno. Esa hace una unión un tanto desigual y eso se da un enlace covalente polar. Ese enlace covalente polar es el que la molécula tenga dipolos. Hay una zona que se forma del lado del oxígeno, que es electronegativa, y una forma del lado del hidrógeno, que es electropositiva. Yo siempre utilizo el ejemplo que esto, bueno, esto puede ser como las relaciones de pareja, pues. Veanlo como una relación de pareja. Por ejemplo, a veces pasa, ¿verdad? ¿Verdad? Que por ejemplo, hay una muchacha y un muchacho, ¿verdad? Y tienen una relación, un enlace covalente, pero resulta que la muchacha, por ejemplo, muchas veces, ¿verdad? La muchacha ama al muchacho con toda su vida, daría la vida por él, lo ama, lo quiere con todo. Y el muchacho como que, bueno, ¿qué más da? Mi peor es nada, algo es algo. Entonces, esta unión es un tanto desigual, haciendo que se forme una zona electropositiva y una zona electronegativa, ¿verdad? Y por el hidrógeno estar, bueno, de esa forma uniones débiles con otras moléculas. Igual como pasa en las relaciones, que siempre hay alguien ahí, tú sabes, cuando hay una relación ahí, siempre hay alguien ahí samureando. Bueno, eso pasa, bueno, más o menos una metáfora así. Y por eso, pues. Entonces, ya sabemos por qué se forma la zona electronegativa y la zona electropositiva. Es bueno. Cuando se une una zona electropositiva con una zona electronegativa, se forma una unión que aquí está muy pequeño. Lo voy a poner en otra diapositiva que se llama puentes de hidrógeno. Que ahora es muy importante esos puentes de hidrógeno. Ya lo vimos en la diapositiva pasada. ¿Qué es lo que hace esos puentes de hidrógeno? Vamos a ver, esos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Hacen que ellas se cohesión, ¿verdad? Hay una cohesión entre ellas, ¿verdad? Todas estas moléculas de agua que podrían estar moviéndose están ahí unidas. Vemos que, por ejemplo, en el cloruro de sodio, vemos que esta zona, el cloruro de sodio, ¿verdad? Que tiene el sodio que es positivo, el cloro que es negativo, y vean que como es la zona, que esos dos son puticos, es la zona electropositiva la que se une a la negativa, ¿verdad? Y lo disuelve. Lo separa. Solvente ideológico ideal, unido, ¿ven cómo lo separó? Por eso, por eso pasa. Solvente ideológico ideal. Y cuando no, vean que la perotica roja, que es el oxígeno, que es electronegativa, de dónde están unidas esa zona, deberían estar unidos más a, bueno, ya hay que buscar un puntico aquí aquí, este puntico azul es sodio, este puntico aquí es sodio, y se está uniendo con el oxígeno del agua, ¿vean? Entonces, la zona, la forma de dipolo, lo hacen que ya rotes, cambia donde sea necesaria colocarse, pues. ¿Ya? Que lo hace solvente ideológico ideal. Vamos a ver si se llama revisar en las anotaciones si hay algo más que decir aquí. Bueno, la única anotación que tengo esta diapositiva que dice que esto la imagen de la derecha debería ser una representación de un agua líquida. Ya vamos a ver por qué es un agua líquida. Entonces tenemos los puentes de hidrógeno, también llamados enlaces de hidrógeno. Tenemos los enlaces de hidrógeno, son atracciones débiles en las que participan átomos de hidrógeno con carga eléctrica parcial, ¿verdad? Y los enlaces de hidrógeno tienden a formarse entre un átomo con carga negativa parcial y uno de hidrógeno unido de forma covalente a oxígeno o a nitrógeno. Basado en lo que uno ve aquí, el enlace de hidrógeno no solamente se forma entre moléculas de agua. Ya lo van a ver cuando veamos proteínas que son necesarias para la estructura, vamos a ver, secundaria de las proteínas, ¿verdad? Y no solamente es hidrógeno, también oxígeno.
Probablemente porque hay una formación de covalentes no polares. Ok, una zona electronegativa y electropositiva. Ok, aquí están dos moléculas de hidrógeno. Ahora el agua. Y aquí vemos que se forma de otras moléculas, ¿ves? Fuente de hidrógeno. Siempre que hay una zona electronegativa parcial y electropositiva parcial, se unirá. Ok, no solamente se da entre agua. Esta diapositiva es para demostrar que no solamente se pasa en agua. Ok. Bueno, para términos de curso hay que ya señalar y fijar el concepto de hidrofílica y hidrofóbica. Las moléculas que se disuelven fácilmente en agua se conocen como hidrofílicas. Las moléculas de agua, a raíz de su polaridad, excluyen activamente de la solución a las moléculas no polares, ¿verdad? Y esas moléculas no polares se denominan hidrofóbicas. Ok. Ustedes no han visto un video aquí de... Bueno, ustedes nunca se han preguntado por qué el agua, ¿por qué el agua adquiere mayor tamaño? No me lo preguntan, no. Ustedes no han tomado, no sé, una cerveza, pues. Cuando se podía comprar cerveza, a veces uno agarraba y metía una cerveza o una malta, bueno, vamos a poner una malta o cerveza en la nevera, en el refrigerador. Y bueno, resulta que a veces se te olvidaba y amanecía la botella explotada, rota. ¿Por qué pasa esto? Porque el agua, ¿verdad?, en estado sólido tiende a tener mayor volumen. O sea, ocupar volumen es ocupar mayor espacio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en estado gaseoso, ¿verdad? Ustedes no han visto, no sé si han visto un video aquí de que los átomos en estados gaseosos mueven por acá, están en todos lados, ¿verdad? En estado gaseoso. Y, o sea, es de mayor rapidez. Y este es un poco es más lento en estado líquido. Y cuando ellos se baja la temperatura, ¿verdad? Cuando se congela, estas moléculas se reacomodan y se reordenan de forma hexagonal y formando un hueco. No vamos a entrar en mucho tecnicismo aquí. Vamos a llamarlo hueco porque, o sea, no vamos a entrar en tecnicismo aquí porque no es necesario. Pero sí, esta reacomodación hace que el agua en estado sólido ocupe mayor volumen. Entonces es importante, el agua a temperatura de congelación adquiere un mayor volumen, okay, en estado sólido. Veamos el agua, un vaso de agua. Eso debería estar en movimiento. Ahora pudiera poner una animación aquí para poder que eso se vea en movimiento. ¿Vale? Las moléculas de agua con sus puentes de hidrógeno. Y aquí, bueno, esto debería ser una representación, pero debería ser hexagonal. Sus huecos que dijimos, que esto sí está quieto ya. Esto está fijo, ya en la temperatura de congelación esto está fijo. Fijo, reordenado. Así. Y bueno, de esta forma así ocupa más volumen que estando así. Entonces es por eso. Entonces, gracias a esa dilatación anómala, es posible la vida en los ecosistemas acuáticos. Que se forma, vemos que cuando eso pasa, bueno, no, Polo Norte, no sé, que a temperatura de menos 10 grados centígrados, vemos que la gente pica el hielo y se pone a pescar. Bueno, pues porque el agua adentro, bueno, sigue estando fría, pero esto lo protege, ¿verdad? El agua, al tener mayor volumen, esos huecos le dan menos peso, se hace menos denso y por lo tanto lo que está menos denso flota.
Y gracias a esta es que puede posible la vida así, pues. Ok. Entonces, nunca se han preguntado por qué el agua tiene una temperatura de ebullición. O sea, no puede ser. El agua tiene una alta temperatura de ebullición. Entonces, pero no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, porque ustedes, por ejemplo, y nos han preguntado, hidrógeno es un gas, oxígeno es un gas. Estos compuestos que están aquí son gases, ¿verdad? Y si se ponen aquí, ¿ve? La temperatura de ebullición dependiendo del peso molecular. Vean que a menor peso molecular, mayor temperatura de ebullición. Y si se sigue la línea, da que teóricamente el agua debería estar por aquí, basado en el peso molecular. O sea, nosotros no deberíamos tener eh, un agua gaseosa sino a menos 180 en teoría. Pero ¿por qué pasa esto? Eso se da gracias a los puentes de hidrógeno. Vamos a decir, ajá. Esto se da gracias a los puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa eso con los puentes de hidrógeno? Vamos a verlo acá. Que yo dije que esto era una representación de agua líquida. Ok. Aquí en esta agua, probablemente líquida, hay una amplia cohesión de varias moléculas de agua, un viaje de moléculas de agua, muchas moléculas de agua. Entonces, si estuviera esa molécula sola, la temperatura de ebullición fuera lo teórico. Pero como el agua está unida a otras moléculas de agua por puentes de hidrógeno, para hacerla gaseosa tiene que ser una energía que rompa todos los puentes de hidrógeno. Tiene que ser una energía que rompa todos los puentes de hidrógeno para separarlo y que estén flotando por ahí. Entonces, es por eso, pues. Entonces, lo que le da el alto punto de ebullición es la formación de puentes de hidrógeno, pues. No es lo mismo. Entonces, vamos a ver, seguimos. Entonces, repasamos. El agua es solvente universal. El agua forma dipolo, tiene un alto punto de ebullición y hace tensión superficial. Ok. Vamos a ver con la composición química. Entonces estamos hablando de la... Entonces vamos aquí en la clase de componentes inorgánicos, ¿verdad? Estamos agua, tenemos unos iones. Pero bueno, también la composición química de los seres vivos, bueno, puede tener minerales y bromas. Ok. Pero, o sea, no vamos a entrarnos en minerales porque ya el tema sería muy extenso. Ya de por sí es un tema extenso, entonces vamos a centrarnos más en la parte orgánica. Pero bueno, igualito esto hay que darlo. Pero vamos a ver, yo les voy a decir en dónde se van a centrar. Ok, tenemos agua, iones y minerales. Ok, tenemos aquí algunos iones de importancia biológica. Esto, tienen que saber cuándo es un catión, anión. Entonces, repasamos, ¿verdad? Catión es aquellos que tienen carga positiva. Anión son aquellos que tienen carga negativa. Ok, él debe de ceder un electrón, él debe de ganar un electrón. Ok, aquí lo importante que quiero que fijen es, lo que yo quiero que fijen aquí es que estos iones de importancia son, no. O sea, ubiquen cuál tiene carga positiva y carga negativa que lo necesitarán para fisiología. Aquí hay unos que son unos compuestos que no tienen nada que ver con iones. Ok, pero tengan presente cuál tiene carga positiva y carga negativa. Si nos podemos estudiar cada ion aquí, eso va a ser un material muy extenso y señalar los minerales. Lo único que precisan aquí es que quiero que sepan que el sodio es
positivo, el potasio es positivo, el hidrógeno es positivo, el cloro no está por aquí, no está el cloro, pero el cloruro es cloruro, cloro, cloruro, porque el cloro cuando se es ion se llama cloruro. Ok, el cloruro era. Y esto para las clases futuras, ¿verdad? Que necesito que sepan, más allá de saberse los mil equivalentes, es una unidad de concentración que deben haber visto un poco en química. No vamos a centrarnos qué es un mil equivalente ni cómo se saca, pero saber que, por ejemplo, el sodio está en mayor concentración en el espacio extracelular que en el espacio intracelular. El potasio está más concentrado dentro de la célula que fuera de la célula. El cloro, carga negativa, ¿verdad? Bueno, sí, si pones cloruro, carga negativa, ok. Cloro, ustedes saben, cloro, está más en el espacio intracelular que en el intracelular. Y así, el magnesio. ¿Por qué? Porque es importante todo, nos lo van a ver más que todo para la parte de fisiología, pero también vamos a ver, tengan presente en qué espacio está más concentrado el otro, porque eso lo van a ver en transporte. Necesito que sepan de una vez dónde está más concentrado el sodio, el potasio y el cloro, para cuando hablemos de gradiente de concentración, cuando hablemos de que va a favor del gradiente de concentración, y ustedes saben, ya no, que cuando digan, no, mira, el sodio va a pasar de un espacio, va a favor del gradiente de concentración y entra a la célula. Y ustedes saben que va al gradiente de concentración porque está mayor concentrado aquí que acá. Y ya no estén tan chinos, pues. Ya no queden en chino, o sea, ya de una vez. Lo más importante, me interesan que sodio, cloro, potasio, precisen cuál está mayor concentrado que el otro. Okay. Esto, vamos a ver. Compartimiento de líquidos en el cuerpo. Esto lo van a fijar más en fisiología. Verá, cuando se analizan los volúmenes relativos, el líquido celular contiene alrededor de 2/3 partes del agua corporal. O sea, el agua corporal, 2/3 es intracelular y 1/3 es líquido extracelular. Y de ese líquido extracelular, de ese tercio, se divide apenas 1/4 va para el líquido plasmático y el otro va el espacio intersticial. Entonces, pero hay otra literatura que lo pone mejor. Mejor decir, bueno, si el agua es 60% del agua corporal, entonces, y colocamos que es 60, la suma de todo esto es 60, y 2/3 de ese 60, bueno, 60, 2/3, debería agarrar 20, 20, 40, 40%, ok. Y 1/4 para acá y 1/4 para acá, ¿ves? De esa forma se saca más simple que dividir el 2/3 y que dividir el agua 60% y ese 60% convertirlo en 100 y 100 convertirlo en 2/3, no. Entonces aquí es más simple. El peso corporal, el 40 líquido intracelular, 15% intersticial, 5% plasma. Acuérdense que esto es por rango. Entonces puede ser 5 o 7%. Ok. Vean que vean el torrente sanguíneo, el espacio intersticial, el espacio intracelular. Estos son células. Estos son células, ¿verdad? Probablemente del cuerpo humano, o sea, vasos sanguíneos, ¿verdad? Células. Y en estas células, quiero que precisen que aquí, que en el espacio extracelular hay más sodio que en el espacio intracelular. Que en el espacio intracelular hay más potasio que en el espacio extracelular. Y eso es importante que lo vayan precisando desde ya. ¿Qué más hay por aquí? Espacio intracelular, espacio intracelular. Ok. Yo creo que con eso estamos bien. Sí. De la clase. Vamos a ver si puedo decir una cosa más. No, bueno, yo creo que con eso está bien. Y bueno, ya saben decir cuándo
cuál decir con los iones, decir cuál está mejor concentrado. Que aquí, que allá. Esto, y si son carga positiva y negativa, porque si favorecemos la entrada de sodio al intracelular, estamos favoreciendo aquí una carga. Que esta zona se ponga más electropositiva. Son cositas que que vienen precisando. Eso es lo que quiero que precisen. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es negativo? ¿Cuál está concentrado más afuera? ¿Cuál está concentrado más adentro? Más allá de... No quiero que se aprendan, o sea, no se van a matar con los valores, prometo no preguntarle los valores, pero que sepan cuál está más afuera y cuál está más adentro. Y eso es de importante ahorita, porque vayan fijando para la carrera y para la vida. Más allá de ponerme a mandarlos a hacer, a buscar los minerales. Todos los minerales, investiguen todos los minerales. Cada mineral que hace en el cuerpo, dónde está, qué hace. No, o sea, eso es mucho trabajo engorroso, que eso es más para nutricionistas, para nada, porque vienen las personas no, si usted va a comer un aceite de oliva, que usted tiene, el aceite de oliva tiene tal cosa y tal cosa. Usted va a comer un pan que tiene no sé qué, que tiene vitaminas, que tiene zinc, que le favorece, ¿verdad? Y la gente, bueno, yo como lo que hay, harina, harina y aceite. Y cuando ven el class, entonces, o sea, son conocimientos que no se van a aplicar, pues están en la práctica ni se van a ver. Entonces, pero sí en la práctica sí deberían saberlo esto. Lo, ya recuerdo que iba a decir. Si se quieren aprender algunos, o sea, no se lo voy a preguntar, pero si se quisieran aprender algunos, apréndanse los del espacio extracelular, porque este espacio extracelular suele ser intravascular. Esto se puede medir. Se llama electrolito sérico. Tú pides una prueba de sangre y te dan o sea, pides la muestra de sangre, va al laboratorio y te dan electrolitos séricos. Pero ese electrolitos séricos que te miden es aquí. Es aquí, ¿verdad? Es aquí. No te miden aquí. Entonces, yo de verdad que no me sé nada, para nada estos valores. O sea, pero sí tengo más o menos idea de esto, porque estos son los que se manejan. Entonces, si van a ser médicos, de una vez ya sepan cuál está combinado, cuál está concentrado más afuera, cuál está más adentro. Si quieren se aprendan el de líquido extracelular, para que una vez sepan que, bueno. Y bueno, ya saben, bueno, si quieren ir más allá, pues el que quiera ir más allá, pueden leer caso de hiponatremia, hipernatremia, no vamos a entrar en esto. Lo importante aquí es cuál está más concentrado afuera, cuál está concentrado más adentro. Ok, para que de una vez, cuando vayamos a la parte de transporte activo, transporte pasivo, ya sepan de lo que estemos hablando. Ok, muchas gracias. Estudien. Prepárense. Nos vemos.